Ese día en la cocina fue uno de los momentos más intensos y emocionantes de mi vida, gracias a mi hermanastra, Claire. Era una tarde común de miércoles, y la casa estaba extrañamente silenciosa, solo interrumpida por el suave tic-tac del reloj de la cocina. Había estado solo en casa gran parte del día, cambiando canales sin prestar atención a la televisión, tratando de pasar el tiempo. Mi padre y su esposa, Inda, estaban fuera, haciendo recados o lo que fuera que hicieran cuando se ausentaban juntos, dejándonos a Claire y a mí solos en la casa. Claire y yo nunca habíamos sido cercanas. Aunque teníamos más o menos la misma edad, éramos completamente diferentes. Ella siempre fue organizada y meticulosa, mientras que yo era relajado y tranquilo, contento de dejarme llevar. Nuestra relación siempre había sido cordial pero distante. Vivíamos bajo el mismo techo, nos saludábamos educadamente, pero eso era todo. Sin embargo, algo había cambiado últimamente. En las últimas semanas, noté que Claire me miraba de manera diferente. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero sus ojos se detenían en mí durante un momento demasiado largo, y parecía encontrar excusas para estar cerca de mí, sentándose un poco más cerca de lo normal. No era obvio, pero lo sentí, y me estaba volviendo loco. Esa tarde estaba en la cocina, navegando por mi teléfono, mientras el sol entraba por las ventanas. Trataba de ignorar la extraña energía en el aire cada vez que Claire estaba cerca. Pensaba que había estado en su habitación todo el día, pero cuando escuché pasos detrás de mí, supe que ella estaba cerca. Su voz rompió el silencio cuando entró en la cocina. Levanté la vista y la vi parada en la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho. Se veía relajada, pero algo en sus ojos me hizo sentir que mi corazón latía más rápido. «Hola», respondí casualmente, tratando de parecer tranquilo. «¿Qué pasa?». Ella se encogió de hombros y caminó más adentro de la cocina, sin dejar de mirarme. «No mucho, solo tenía ganas de bajar las escaleras». «Está bastante tranquilo aquí», dijo. Asentí, dejando mi teléfono sobre la mesa. «Sí, papá y mamá no volverán por un rato». Claire miró el reloj y luego me miró con una ligera sonrisa. «Lo sé», respondió, y algo en su tono me hizo sentir incómodo, aunque no estaba seguro de por qué. Claire se acercó a la estufa, tomó un vaso del gabinete y lo llenó con agua, moviéndose lentamente, como si supiera que la observaba. No pude evitarlo. Había algo en la forma en que se movía, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros y la pequeña sonrisa en sus labios que me mantenía cautivo. «¿Qué estás haciendo aquí sola?», preguntó, tomando un sorbo de agua y apoyándose en el mostrador. Me encogí de hombros, tratando de mantener la calma. «Solo aburrido, supongo. Matando el tiempo hasta que regresen». Ella asintió, pero sus ojos seguían fijos en los míos. «Has estado actuando raro últimamente». Su comentario me sorprendió, y fruncí el ceño. «¿Raro? ¿A qué te refieres?». Claire inclinó la cabeza y sonrió, como si disfrutara de mi confusión. «No sé, me has estado evitando». Parpadeé, sorprendido por su observación. No había pensado que la estaba evitando, pero tal vez sí lo había hecho, sin darme cuenta. «No te estoy evitando», respondí, aunque mi voz no sonó convincente. Ella levantó una ceja y dejó el vaso en el mostrador. «¿De verdad? Porque parece que sí lo estás haciendo». Me moví incómodo en mi asiento, sin saber qué decir. La tensión entre nosotros había ido en aumento, y no sabía cómo manejarla. «He estado ocupado», dije, sin convicción. Claire sonrió y se acercó más. «Tan ocupado que ni siquiera puedes hablar conmigo», dijo, con un tono burlón, pero había algo más en su voz, algo que no podía identificar. «No te estoy evitando, Claire», repetí, aunque ahora mi voz sonaba insegura. Ella dio un paso más cerca, acercando su cuerpo al mío. La tensión en el aire era palpable. Mi pulso se aceleró, y tragué saliva, intentando mantener la calma. «Creo que eres», dijo suavemente, buscando mis ojos. «Pero no tienes que hacerlo». Sus palabras me dejaron en shock, y la habitación parecía más pequeña con cada segundo que pasaba. Claire se acercó aún más, su rostro a centímetros del mío. Podía sentir el calor de su cuerpo y la calidez de su piel. Mi corazón latía con fuerza, y no sabía cómo procesar lo que estaba sucediendo. Esta era mi hermanastra, alguien con quien había vivido durante años, pero en ese momento, no se sentía como una hermana. Se sentía como algo completamente diferente.
No tienes que fingir, susurró Claire, su aliento caliente contra mi piel. Sé que tú también lo sentiste. Contuve la respiración mientras sus palabras me atravesaban. Tenía razón, lo había sentido, la tensión, la conexión que había estado creciendo entre nosotros durante semanas. Traté de ignorarlo, pero ahora, con ella tan cerca, ya no podía negarlo. La sonrisa de Claire vaciló brevemente, pero no se desvaneció. En lugar de eso, me miró con una intensidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. No entendí por qué, pero me preguntó suavemente, ¿por qué no? Sus palabras provocaron una sacudida de confusión y emoción dentro de mí, y sentí que mi estómago se revolvía. Esto debía estar mal, no podía ser correcto, pero la forma en que me miraba y la forma en que me había besado lo hacían todo tan real e innegable. Eres mi hermanastra, murmuré, pero en cuanto lo dije, suena menos como una razón y más como una excusa. Claire levantó una ceja, su sonrisa regresó, ¿y qué? Su voz era suave, pero persistente. No estamos emparentados por sangre. Solo somos dos personas. No tienes que dejar que eso te frene. Su lógica hizo que mi mente girara. Técnicamente, tenía razón, no éramos familia por sangre, solo estábamos unidos por el matrimonio de nuestros padres. Sin embargo, el peso de esa realidad aún pesaba sobre mí, como una sombra. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Con papá y Linda?, pregunté en voz baja. La sonrisa de Claire se desvaneció, y se alejó un poco, creando un pequeño espacio entre nosotros. No lo sé, admitió, su voz tranquila. Pero no quiero seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros. Esas palabras me golpearon fuertemente, y sentí una oleada de emociones, culpa, confusión, y algo más profundo que no me atrevía a nombrar. Tenía razón, no podíamos seguir negando lo que había entre nosotros. La tensión había ido en aumento durante tanto tiempo que, ahora que había llegado a su punto crítico, no había vuelta atrás. Pero, ¿qué debíamos hacer ahora? No sé si podemos ignorar esto, dije, mi mente aún dando vueltas. Claire asintió, suavizando su mirada. No tenemos que resolverlo todo ahora, dijo con suavidad. Podemos hacerlo paso a paso. Sus palabras trajeron una extraña calma a la tormenta dentro de mí. Tenía razón, no teníamos que tener todas las respuestas inmediatamente. Solo necesitábamos ser honestos con nosotros mismos y entre nosotros sobre lo que estaba pasando. Respiré profundamente y sentí la tensión en mi pecho empezar a aliviarse. De acuerdo, dije suavemente. Paso a paso. Claire sonrió sinceramente, y esa sonrisa hizo que mi corazón se llenara. Lo resolveremos, murmuró. Y en ese momento, le creí. Días después de ese instante, la atmósfera en la casa estaba cargada de una niebla de emociones, y la tensión entre Claire y yo solo aumentaba. No se trataba solo del recuerdo del beso ni de la forma en que su toque me había hecho sentir, sino de que ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no debimos haber cruzado. Y ahora todo había cambiado. Tratamos de seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada vez que estábamos en la misma habitación, el aire se sentía cargado de una tensión eléctrica, algo implícito que nos atraía el uno al otro, como un imán. Aunque ambos sabíamos que era peligroso, una noche, una semana después de ese momento, me encontraba sentada en el sofá de la sala, tratando de concentrarme en la televisión, pero mi mente divagaba. Podía escuchar a Claire moviéndose en la cocina, el sonido de los platos y los gabinetes, mientras limpiaba después de la cena. Mi papá y Linda estaban fuera nuevamente, probablemente cenando, dejando la casa vacía, salvo por nosotras. La casa estaba demasiado tranquila, y mis pensamientos nunca habían sido tan fuertes. No podía dejar de pensar en Claire, en la forma en que me miraba, en cómo sus labios se sintieron contra los míos, y en cómo su toque persistía mucho después de que ella se apartara. Cada momento a solas con ella estaba lleno de una corriente de tensión que, cuanto más trataba de ignorarla, más intensa se volvía. Justo cuando estaba a punto de levantarme, Claire apareció en la puerta de la sala, secándose las manos con un paño de cocina. Al principio no dijo nada, pero me quedé allí, mirando sus ojos fijos en los míos, una expresión en su rostro que envió un escalofrío por mi espalda y aceleró mi pulso. ¿Está bien?, preguntó, su voz suave, pero con algo más que no pude identificar. Asentí, pero mi garganta se sentía tensa. Claire entró y se sentó en el borde del sofá, a solo unos pocos pies de mí. El aire entre nosotras estaba cargado de contención, y mi corazón latía con fuerza.
¿O qué?, preguntó. Sus ojos buscaban los míos. Dudé, sin saber cómo responder. La verdad era que había estado pensando en ella, en nosotros, desde esa noche en la cocina, pero no sabía cómo decirlo. Yo también, murmuré. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotras. Sentía la atracción entre nosotras, la fuerza que parecía acercarnos cada vez más. Sabía que si no me levantaba y me alejaba, las cosas iban a escalar de una manera para la que no estaba segura de estar lista. Pero no me moví. En lugar de eso, me incliné hacia ella. La tensión entre nosotros seguía siendo evidente, innegable y cargada de electricidad, pero también había algo más. Ahora había una sensación de entendimiento, una conciencia de que no podíamos seguir por el mismo camino. Era necesario tomar una decisión. Claire se levantó de repente, empujando la silla hacia atrás, y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento, observando el cielo que se oscurecía, con los brazos cruzados sobre el pecho. Yo observaba, mi mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar qué decir, qué hacer. Finalmente, ella sugirió, con la espalda aún hacia mí, ¿y si tomamos un descanso? Repetí la palabra un descanso, frunciendo el ceño. Claire se giró y me miró con una expresión seria. Sí, un descanso de lo que sea que esté pasando. Es darnos un tiempo para pensar y descubrir lo que realmente queremos. Sus palabras tenían sentido, pero también me llenaron de temor. La idea de dar un paso atrás, de poner distancia entre nosotros, hizo que mi pecho se apretara, pero sabía que tenía razón. No podíamos seguir atrapados en algo que no entendíamos completamente. Tal vez sea una buena idea, dije en voz baja, aunque las palabras me costaron. Claire asintió, sus ojos suavizándose mientras me miraba. No tenemos que tomar ninguna decisión ahora mismo, dijo suavemente, pero necesitamos tiempo para resolver las cosas. Tragué saliva y asentí en acuerdo. Sí, tienes razón. La habitación volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez se sentía diferente. La tensión se había aliviado, reemplazada por una sensación de claridad y entendimiento. No teníamos todas las respuestas, pero habíamos dado el primer paso. Claire caminó de nuevo hacia la mesa y se sentó frente a mí. Extendió la mano y tomó la mía entre las suyas. Ese simple gesto envió una ola de calidez a través de mí. Su toque era familiar y reconfortante, y en ese momento me di cuenta de que no importaba lo que sucediera entre nosotros, no quería perderla. Era demasiado importante para mí. Lo resolveremos, dijo suavemente, rozando con su pulgar la parte posterior de mi mano. Un día a la vez. Asentí, apretando su mano suavemente. Un día a la vez. Y en ese momento supe que tenía razón. No teníamos que apresurarnos, no teníamos que tener todas las respuestas de inmediato. Solo teníamos que tomarlo un día a la vez y dejar que las cosas se desarrollaran por sí solas. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre nosotros se desvaneció lentamente, reemplazada por una sensación tranquila de paz. No necesitábamos hablar sobre lo que había sucedido o lo que vendría después. Solo necesitábamos estar ahí el uno para el otro, tomándonos las cosas con calma y descubriendo cómo nos sentíamos. No nos besamos esa noche ni presionamos las cosas más. En lugar de eso, nos sentamos juntos en el silencio de la cocina, tomados de la mano, hablando de nada en particular, solo disfrutando de la compañía del otro. El peso de nuestra situación aún estaba allí, pero no se sentía tan abrumador como antes. Habíamos dado el primer paso para resolver las cosas, y eso fue suficiente. A medida que los minutos se convirtieron en horas y la casa permaneció en silencio a nuestro alrededor, me di cuenta de algo. No importaba lo que pasara entre Claire y yo, no importaba lo que decidiéramos en los días siguientes. Sabía una cosa con certeza, habíamos cruzado una línea que nunca podría deshacer, pero en el fondo, ni siquiera me molestaba. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos mojaditas calientes.